Continuamos con más información en cierre de edición. El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó que Villa Constitución llegó a 33 casos de dengue y si sumamos un caso en Alcorta ya serían 34 en el departamento Constitución. Estamos en contacto telefónico, en este caso videollamada, con el doctor Sergio Lera, vocero del Hospital Samco Juan Milich. Sergio, buen día. Lamentablemente continúan aumentando los casos de dengue. Sí, Víctor, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Es algo que era de esperar. Nosotros habíamos dicho ya la semana pasada que teníamos 25 casos confirmados, pero que seguíamos teniendo casos en estudio. Y esta semana última se confirmaron 8 de esos casos que teníamos en estudio, o sea que tomamos un total de 33. Bien. Eh, no nos está ayudando un poco el clima y evidentemente tampoco quizás estamos tomando todas las medidas de protección que siempre le recomendamos a la gente. Claro. El municipio está intensificando las fumigaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero como vos decís, también depende que cada vecino cumpla con su parte, que evite que se acumule agua, que quede agua estancada en cacharros, en diferentes recipientes, para evitar que el mosquito continúe reproduciéndose. Claro, además pensar que el vector de la enfermedad, o sea, el que transmite la enfermedad es el mosquito. Si el Ujú. mosquito no nos pica, no nos exponemos al contagio, porque esto no es contagio persona a persona. Entonces acá lo que hay que combatir es al mosquito, o Claro, evitar que el mosquito nos pique. Por un lado, claro. lo que vos decís, todo el tema del control de los recipientes con agua, que siempre recalcamos, pero además las medidas personales para que el mosquito no nos pique. Hoy, por ejemplo, que la gente está saliendo a caminar, que nos permiten esta actividad recreativa, si vos, no sé si vos has salido a dar una vuelta por tu barrio, eh, yo salgo a caminar y hay mosquitos permanentemente. Entonces, la Sí. recomendación es utilizar un repelente contra el mosquito para evitar que nos pique, porque el problema fundamental es que si el mosquito pica a un infectado y después te pica a vos, ahí te va a transmitir la enfermedad. Entonces, Claro. vos, cada uno, es responsable de evitar que el mosquito lo pique. Doctor, ¿las personas que tuvieron dengue y se curaron quedan inmunizadas o pueden volver a contraer la enfermedad si vuelven a ser picada por un mosquito que ha picado a una persona infectada? El dengue tiene lo que llamamos varios serotipos o varios distintos tipos de dengue. En general, cuando a vos te infectaste con dengue, quedás inmunizada para ese serotipo o para ese tipo particular de Ujú. dengue, pero no para los otros. Y el riesgo de que si te contagias con algún otro serotipo distinto, la enfermedad pueda ser más grave. Bien. No sé si me explico. O sea, Sí, 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 sí. no te, no te contagiarías del mismo tipo de dengue, pero corres riesgo si te contagias con otro serotipo. Bien. ¿Y por qué podría ser más grave? Porque de algún modo deja secuelas el dengue por más que te cures. No es que te deje secuela, sino que la respuesta de tu organismo, como ya está sensibilizado, es más grave. Y muchas veces entendamos que las enfermedades a veces también dependen del tipo de respuesta inmune del organismo, y a veces el organismo, por defenderse, nos perjudica, y esto es un poco lo que pasaría. Claro, claro. Doctor, y también, como pasa, por ejemplo, con el COVID, en el dengue también hay franjas etarias que están consideradas personas de riesgo. En realidad, siempre los chicos y las personas mayores presentan per se un mayor potencial de riesgo por tratarse de personas con menor competencia inmune, o sea que las poblaciones son parecidas, pero puede presentar un caso grave de dengue en cualquier edad. Acá no es que un joven esté en teoría despreocupado. De Ujú. todos modos, y por suerte, en la ciudad de los casos que hemos tenido, no hemos tenido casos graves. Fíjate que, por ejemplo, estos 8 casos que tuvimos esta semana, ninguno requirió internación, o sea, todos están en su casa. Bien, bien. Afortunadamente ninguno reviste gravedad. Sí, sí. Por otro Lo lado, otro, Sergio,
con relación al COVID, hay nuevas personas que están siendo analizadas. Sí, sí, ayer teníamos 2 casos en estudio que hoy seguramente tendremos los resultados. Bien. Con respecto al COVID, estamos bien, todos los casos que hemos estudiado se han descartado. Quizás tenemos que entender, yo siempre trato de remarcar esto, que la gente no se alarme porque haya casos en estudio, casos sospechosos, eso no es malo. Eso implica que el sistema funciona y cuando alguien presenta síntomas, se lo hisopa. Pero de hecho venimos descartando hasta ahora todos los casos que han resultado sospechosos y eso es Ujú. bueno. Sergio, el hecho que se sigan dando casos en Rosario, en San Nicolás, también nos indica que en cualquier momento el virus podría llegar a circular aquí en Villa Constitución. Por eso es importante no asustarse, pero seguir manteniendo las medidas de prevención. Claro, sí, yo veo y creo que la gente se ha relajado en demasía. O sea, entiendo que no podemos tener una cuarentena estricta durante toda la vida y entiendo que está bien relajar algunas medidas, por ejemplo, esto de permitirnos la caminata recreativa y algunos otros comercios que se han abierto. Yo comparto esa idea. Lo que simplemente hay que recalcar es que todas las actividades que hagamos tienen que ser con las medidas de protección, que no son muchas, que no son complejas, que es el lavado de manos, que es la distancia, respetar la distancia mínima de 1,5 metros y el uso del tapabocas. Yo creo que es lógico que vayamos a tener casos en algún momento porque tenemos que entender que la curva esta famosa del COVID todavía no ha llegado a la ciudad, que no hemos tenido casos autóctonos, que todos han sido casos importados o de contacto directo y que en algún momento va a haber circulación, como tiene Buenos Aires hoy, y en Rosario que si bien no hay circulación comunitaria, tiene algunos casos de lo que llaman circulaciones en algunos lugares puntuales, pero seguramente vamos a tener algún caso en la ciudad, no es que lo esté deseando, pero la lógica así lo indicaría, y tampoco esto va a revestir un carácter de una emergencia o una gravedad tan seria. Tenemos que entender que va a estar dentro de la lógica de tener algunos casos y que estamos preparados para atenderlos. Claro. Recién cuando comentabas que notabas que mucha gente se ha relajado más de lo que se esperaba, se ha notado, por ejemplo, fundamentalmente en los días de salida recreativas, del domingo, del lunes, gente que caminaba charlando con el barbijo en la mano o gente en las plazas con los chiquitos a pesar de la recomendación de no concurrir a plazas, a espacios públicos, simplemente salir a caminar. Y esa gente es la que tal vez de manera inconsciente, podríamos decir, pone en riesgo a toda la comunidad. Sí, sí, porque tenemos que entender que esto, más allá del cuidado personal, estamos cuidándonos entre todos. O sea, acá la transmisión va a ser a la comunidad. Y si yo me cuido y vos no te cuidás, el riesgo lo corro igual. Eh, con respecto a las medidas, yo, digamos, no quiero entrar en debate o a discutir si está bien o está mal lo que estamos haciendo, si es poco o si es mucho. Simplemente creo que, bueno, que si se dictan normas y alguien las dicta, hay que respetarlas. Ujú. Si nos dicen que no tenemos que ocupar los espacios públicos, aunque personalmente alguien pueda opinar lo contrario o pueda estar en desacuerdo, pero bueno, las normas son para respetarlas. Claro, Eso por un lado. Y por el otro lado, las medidas de prevención y de precaución personales siguen siendo las mismas, aunque se libere todo o aunque sigamos con las mismas normas de aislamiento. Las medidas de prevención personales hay que respetarlas. Lo que vos decís, el tapaboca y la distancia, tenemos que respetarlo. Sergio, estamos cada vez más cerca del pico que se fue retrasando y lo último que han dicho los expertos es que podría llegar para la primera quincena de junio. Es ahora cuando tendríamos que estar más rigurosos con la prevención. Sí, yo no quiero, es difícil arriesgar una fecha, porque vos fíjate que cuando empezamos, seguimos, desde que no íbamos a tener coronavirus en un principio a que el pico iba a ser en abril, en mayo, en junio, eh,
Creo que por cómo viene desarrollándose la evolución, es probable que en junio empecemos a notar el ascenso importante de casos a partir de lo que es AMBA y que esto va a ir distribuyéndose en mayor o menor medida o con distinta velocidad al resto del país. Eh, en algún momento es probable que se pueda dar marcha atrás también con alguna de las medidas de la cuarentena. Esto va a ser muy variable y muy sujeto a la evolución de la enfermedad. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, Sergio, te agradezco mucho estos minutos, sé que estás muy ocupado y bueno, era importante tener tu palabra para llevar información actualizada a toda la comunidad. Muchísimas gracias y muy amable como siempre. Dale, a disposición, Víctor. Saludos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más cierre de edición, hacemos la primera pausa, nos vamos a la música y ya regresamos con más información.